De lo primero que tenemos que hablar es de las variantes que podemos ver en la parte de arriba, que es donde este sistema es diferente a lo que hemos hablado del 1-4-2-3-1, ¿no? Aquí vemos en la situación 4 defensas, bueno, el portero, 4 defensas, una línea de 2 centrocampistas, un media punta, un enganche, un trecuartista, un centrocampista ofensivo, lo que queramos poner aquí, y luego esta línea de 3, donde podemos tener 3 delanteros a diferentes alturas, o podemos ver también estas variantes. La primera, que jueguen más juntitos, ¿vale? Dejar las bandas, como veremos a continuación, lo explicaremos, tablas laterales, y aquí tenemos 3 delanteros asociando, poniendo en peligro esta línea defensiva de centrales, poniendo en peligro los laterales, porque no sabemos cuándo se puede cerrar. Aquí se puede ver. También podemos abrirlo y tendríamos 3 delanteros donde 2 de ellos son extremos puros, extremos de la antigua usanza, esos extremos pegados a la cal donde hacen más un trabajo ofensivo que defensivo. Aquí podemos ver, ¿no?, que están exentos casi del trabajo defensivo. El equipo lo sabe, tiene que trabajar con 3 jugadores menos. Luego podemos poner también un sistema asimétrico donde hay un jugador que se pegue más al delantero y el otro le dé amplitud. Casos, por ejemplo, se me viene, si hablamos de Francia, como Mbappé a veces se pegaba a Giroud y Dembélé que estaba pegando siempre en amplitud, o lo contrario, ¿no?, que sea al contrario, que te dé la amplitud, en este caso Mbappé, y a lo mejor en el otro lado pone a Coman o a uno de los delanteros que puede pegarse más a Giroud, ¿no? Otra variante que podemos ver es cómo el delantero centro está un poco por debajo de los 2 jugadores de ataque, ¿vale? Aquí también se podía ver cuando mejor podía poner a Wea, ¿no? Imagínate, ¿no? Giroud con Wea y Mbappé, más de delantero. Y también cuando puede poner a un delantero centro y estos 2 jugadores extremos que juegan por delante del delantero. Sería una pequeña variante dentro de estos sistemas. Entonces, si os dais cuenta, la movilidad va a estar en estos 3 delanteros y ahí es donde el sistema varía, y este 1-4-2-1-3 tiene sentido, ya que como hemos dicho, serían unos jugadores que están más exentos a la hora de defender y tienen un trabajo más ofensivo y son los que llevan la carga ofensiva del equipo mayormente. Hay veces que en un equipo se encuentra ese tipo de jugadores, ¿no?, que tienen poco trabajo defensivo, pero son muy buenos ofensivos, y necesita reubicarlo un poco en banda para que pueda tener o pueda rendir mucho mejor. Y es por ello que entonces este sistema vendría perfecto, ¿no?, para lo que queremos trabajar. Vamos a pasar al siguiente punto, donde vamos a explicar la importancia de cada uno de los jugadores dentro de este sistema. Es cierto que todo lo que voy a explicar ahora a continuación son las diferentes funciones o diferentes variantes que tú puedes hacer en el sistema. ¿Para qué? Para que esté equilibrado, tanto ofensivamente como defensiva. Entonces, lo primero que tenemos que hablar o hacer mención es de los laterales. Si vemos que estos 3 jugadores juegan como delanteros cerrados por dentro, es cierto que estos laterales tendrán que dar la amplitud al equipo, ¿no? Tendrán que subir. Cosa que hemos visto muy bien, por ejemplo, con Theo Hernández, ¿no? Hasta metiendo goles en este mundial. Le daba esa profundidad. No tanto Koundé, pero sí, por ejemplo, Theo Hernández. Otra de las cosas que podemos ver es cuando tengan que meterse por dentro para hacer una ayuda, ¿no? En el centro del campo, si la amplitud la dan los extremos. Si, por ejemplo, Mbappé está aquí pegado a la cal o Dembélé, es cierto que este defensa podrá jugar por dentro o podrá convertirse como un tercer central. Vamos a verlo, ¿no? La primera sería los 2 dando la amplitud. Imaginaos que tenemos, por lo que hemos dicho, Theo Hernández, por ejemplo, la ha demostrado. La otra funcionalidad que puede, aquí por ejemplo, yo por dentro, otra funcionalidad es que la amplitud te la dé Dembélé y Mbappé, con lo que se puede ver que trabaja por dentro. Ahí se podría ver Koundé, por ejemplo, trabajando a lo mejor en el centro del campo, ayudando a Tchouaméni y a Rabiot o a Fofana, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si uno subía, en este caso se ha visto más por el otro lado, pero bueno, si subía este sería más real. Cuando subía a Theo Hernández, como Koundé se podía quedar como defensa de 3, ¿no? Esto se ha podido ver también en el Mundial. Entonces esta funcionalidad la da el posicionamiento de estos 3 jugadores de arriba. Entonces tenemos que tener trabajado todas estas posibilidades, ¿no? Otra de las cosas a destacar de este sistema son los 2 centrocampistas,
Sabemos que aquí son jugadores, en este caso Francia puso jugadores potentes, Fofana y Tchouaméni, o por ejemplo Rabiot y Tchouaméni, o bueno, también podía jugar Camavinga, pero bueno, hemos visto más estos jugadores donde han dado equilibrio continuamente al equipo, yendo los dos, basculando los dos cuando hacía falta. Si uno iba a banda, el otro cogía el centro del campo, siempre carril central tapado por uno de ellos, y hacía que el equipo estuviera equilibrado en todo momento cuando subía los laterales, o estos tres jugadores. Dembélé se verá que ha bajado más, pero bueno, a veces ha bajado erróneamente, como vimos por ejemplo un penal que hizo Argentina, y Mbappé por ejemplo, pues sí es cierto que se quedaba más arriba, ¿no? Luego también a diferentes alturas, aquí podemos ver cómo están a diferentes alturas, unos jugando más de 6 y otros de 8, o al contrario, ¿vale? A la vista está que hemos visto hasta Tchouaméni metiendo goles, esto se ha podido ver, como a lo mejor se quedaba, en este caso pues Fofana se quedó atrás y Tchouaméni es el que metió el gol de aquí del centro de esta línea, ¿no? De arriba, es como que subía, o lo contrario, ¿no? También podemos ver Rabiot subiendo, Tchouaméni quedando. Entonces esa posibilidad en el centro del campo se necesita jugadores de largo recorrido, físicamente potentes, que tengan un buen rigor táctico, y eso se ha podido hacer ¿para qué? Para que estos tres jugadores pudieran estar más libres arriba, ¿no? Y luego, importante esta función, en este caso Griezmann la ha clavado. Es cierto que este jugador lo podemos ver defendiendo por debajo incluso de los dos centrocampistas, lo hemos visto enganchando con el delantero, lo hemos visto enganchando con los jugadores de banda, haciendo cobertura a estos jugadores de banda, haciendo la primera presión. Y un jugador que físicamente tiene que estar bien preparado y tiene que saber que es un media punta, pero al uso no es al desuso, al nuevo media punta que se le pide un trabajo defensivo también, un gran recorrido, y es cierto que Francia con Griezmann ha dado con ese jugador que necesitaba, ¿no? Y ya por último destacar estos tres, que como hemos explicado las variantes del sistema en el vídeo anterior, pues ya cada uno, pues dependiendo si juega más abierto o más cerrado, podrá amplitud, hará desmarque de ruptura, vendrá con desmarque de apoyo para crear espacio a los compañeros, y todo esto ya, la funcionalidad depende de los tres jugadores de arriba que tenga. Si tiene dos jugadores más potentes en banda, como puede ser Dembélé, pues ya sabemos que este va a estar aquí. Si tenemos jugadores que hacen muy bien las diagonales, tiene potencia como Mbappé, que es capaz de hacer un 1 contra 3, hacerlo beneficioso, por esa potencia que tiene, pues también. Y ya también depende del delantero que queramos colocar. Podemos colocar más un delantero tipo Giroud, podría haber colocado un delantero más tipo Benzema, o incluso Mbappé jugando de delantero. Ya depende de la funcionalidad que quiere dar. Pero sobre todo, para que esto salga bien, se necesita que estos jugadores tengan las posibilidades o habilidades que hemos comentado anteriormente, o por lo menos la disposición táctica que el entrenador sepa manejar para que esto tenga sentido y el equipo sea competitivo continuamente. Vamos a pasar ahora a explicar cómo podemos atacar con este sistema, dónde podemos hacerle más daño al rival, e incluso cuáles son las herramientas que tenemos que tener en cuenta para que esto salga bien, ¿no? Yo diría, para que salga bien este sistema, en mi punto de vista, lo primero, es cierto que el equipo tiene que, si los tres de arriba nos van a ayudar defensivamente, es cierto que tenemos que replegar un poco. ¿Para qué? También para dejar estos espacios. Si estos tres jugadores tienen un buen 1 contra 1 y son rápidos, necesitamos crearle el espacio perfecto para que esto ocurra, ¿no? Entonces, esa función es la primera. Y la segunda, cuando tengamos balón, ser más vertical. No tocar tanto asociativo, sino intentar ya hacer daño al equipo rival para pillarlo con mucho campo atrás, ¿no? Lo vamos a explicar ahora para que se vea mejor en la pizarra. Lo primero que hay que hacer, como hemos dicho, es replegar el equipo y colocarlo de tal manera donde defensivamente, aquí tenemos dos, defensivamente tendríamos un equipo compacto, ayuda a defender esta línea de 4 más los dos centrocampistas más el mediapunta, que ya hemos dicho que puede ser un centrocampista ofensivo o si un mediapunta con trabajo defensivo, y estos tres jugadores más liberados para poder hacer daño al rival, ¿no? Entonces también tendrían que estar colocados para que este espacio se quede y pueda ser atacado por ellos, ¿no? Aquí se puede demostrar cómo lo que queremos es esto. Entonces, si hace falta, se repliega de tal manera para que estos jugadores, que son los que teóricamente van a ser más, son los que tienen esa habilidad del 1 contra 1, ser rápido, pues poder pillar al equipo descolocado, al equipo rival, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos balón, aquí podemos ver una de las primeras jugadas que podemos hacer cuando tengamos balón, siempre ayudar a este delantero, en este caso sería Giroud, como hemos dicho, y en el momento que toque, Griezmann, sin pensárselo, ya busca diagonal a Mbappé.
Esa era la primera. Si Mbappé engancha, pues ya sabemos que tiene, ¡buah!, aparte de velocidad, potencia. Cuando hablamos de Mbappé, puede ser que un jugador de tu equipo tenga esas cualidades. No a nivel de Mbappé, pero sí que sea rápido, que tenga buen uno contra uno y que sea potente. Pues nada, pues le preparamos el equipo para sacarle el máximo rendimiento a eso, ¿no? A esa cualidad. Otra de las siguientes cosas que puede pasar, aquí hemos visto cómo el jugador hace un desmarque de ruptura. De nuevo, apoyamos a delantero y delantero apoya medio. Y la segunda función que hemos dicho, es decir, juega el delantero por dentro, pues la amplitud te la da el lateral. Y aquí podemos ver cómo una jugada, todavía hay que equilibrarla y tal, estamos haciéndolo de manera un poco más analítica, un poco más para que se vea rápidamente y de forma clara lo que queremos ver que una manera de atacar. Aquí le hemos dado la amplitud y ha subido la banda del lateral, el delantero juega por dentro. Aquí, por ejemplo, también tenemos la siguiente opción, donde entra en acción el otro extremo, el otro delantero de banda, ¿no? Y podemos ver cómo este delantero juega por dentro, le da esa diagonal al que juega por fuera. Como hemos dicho, podemos jugar también de manera simétrica, esto se podría ver. Y otra función, pues también siempre quedará el juego directo. Ahí al delantero, el delantero la peina, en este caso Giroud la peina y vamos al espacio uno u otro. En este caso no tiene por qué ir los dos, hemos puesto el ejemplo que puede hacerlo o un delantero o el otro delantero. Entonces, si os dais cuenta, aquí podemos hacer todas estas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros jugamos de manera replegada es para poder pillar al equipo contrario descolocado, ¿no? Imaginaos, está claro, que aquí está atacando el equipo rival y hemos recuperado balón, pues directamente ya buscamos nuestro delantero que está caído a banda para hacer uno contra uno. Fijaos, si tiene un bueno uno contra uno, pues ¿qué pasa? Si se va, o amarilla, o roja, o si no lo toca, pues se va solo para portería. Otra de las opciones, que este lateral del equipo rival haya subido, haya perdido la pelota, se haya quedado este hueco aquí. Entonces lo que hacemos directamente es buscar ya a nuestro delantero que está caído a banda. ¿Para qué? Pues está claro, si por ejemplo Mbappé, pues ya el central no llega, llegaría tarde, se puede ir. Que no es Mbappé un delantero nuestro, como hemos dicho, un jugador nuestro de banda, un delantero que no tiene mucho trabajo defensivo, pero que sabemos que cuando tenga una la puede hacer, pues entonces nosotros lo que hacemos es preparar al equipo para defender de esta manera, para sacar el máximo rendimiento al ataque de nuestro equipo. Entonces ya hemos dicho que este sistema es cierto que puede decir las personas que es un 1-4-2-3-1, pero con esta variante yo no lo vería más así, yo lo vería más como el 1-4-2-1-3, porque estos tres delanteros tienen menos trabajo defensivo y sí es cierto que el equipo juega para que maximice el ataque con estos jugadores. Bueno, pues nada, aquí espero que hayamos aprendido un poquito más de este sistema y nos vemos en el siguiente vídeo de Fútbol Secret.